Joás, el rey niño sagrado, un milagro divino traicionado por su pueblo, redención revelada en el 7º año del reinado de Atalía, cuando la oscuridad había cubierto a Judá y la idolatría amenazaba con devorar la luz de la fe, un milagro emergió de entre las sombras. Judá, antaño gloriosa, estaba sumida en el sufrimiento, con el corazón desgarrado por la injusticia. En medio de este desolador paisaje, la joven Joseba, tía de un niño que aún no conocía el destino que lo aguardaba, decidió ser la guardiana de la esperanza. Con manos temblorosas pero firmes, tomó al pequeño Joás, ocultándolo del terror que se cernía sobre su familia. Mientras Atalía, la usurpadora, reinaba con mano de hierro, Joseba convirtió su hogar en un refugio sagrado, lejos de los ojos crueles de la tiranía. Durante 6 años, la luz del templo permaneció apagada, pero en el 7º año, cuando las tinieblas parecían invadirlo todo, el sacerdote Joiada se levantó con valor. Con el eco de los antiguos profetas resonando en sus palabras, llevó a Joás ante el pueblo en una ceremonia secreta dentro de las murallas del sagrado templo de Yahvé. La luz repentina iluminó el lugar cuando la cabeza del niño fue ungida como rey. ¡Viva el rey!, clamaron los corazones dolidos de Judá, y un nuevo amanecer parecía surgir. La corona resplandecía sobre Joás, un símbolo de esperanza donde antes había desolación. Sin embargo, las sombras no tardaron en regresar, susurrando dudas e idolatrías a los oídos del joven rey. Con cada año que pasaba, Joiada se convirtió en el mentor de Joás, guiándolo a través de las antiguas leyes que honrarían a Dios y restaurarían la esencia perdida de Judá. Con gran esfuerzo, el templo fue restaurado y los sacrificios a Yahvé fueron reanudados, trayendo alivio y alegría entre los fieles. Sin embargo, la corte también creció, alimentando en Joás un deseo de aceptación, empujándolo hacia la tentación de las alianzas extranjeras y el culto a ídolos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Como el oro se opaca bajo el peso de la impureza, así también se oscurecieron los ideales de Joás. El murmullo de la corte presionaba, y la adoración a Yahvé que había sido su prioridad parecía estar al borde del abismo. La lucha interna creció en el corazón del rey niño. ¿Era más fuerte su deseo de redención o su anhelo de poder? Sin embargo, la tempestad se tornaba más grave cuando el reino de Egipto se alzó en el horizonte, amenazando la estabilidad que Joás había jurado proteger. En este ataúd de tentaciones y traiciones, las decisiones del joven rey podrían sellar el destino de Judá. ¿Regresaría él a la senda de la fe, o se perdería entre las sombras, traicionando la promesa que había hecho a su Dios? Mientras la oscuridad se cernía sobre Jerusalén, la historia de Joás se adentraba en un despertar divino, dejando a los fieles con un ardiente deseo de redención. Mientras Judá luchaba en la vorágine de incertidumbre, Joás, el rey niño, se encontraba ante un precipicio espiritual. Las tentaciones de la corte brillaban con un atractivo corrosivo, y a cada paso, la fe de su infancia se desvanecía como la bruma al amanecer. Joiada, su mentor y sacerdote, veía la lucha en su corazón, y una profunda preocupación llenó su espíritu. Era imperativo que el rey recordara la promesa que Dios había hecho a su pueblo: no te desampararé ni te dejaré. Deuteronomio 31, 6. Un día, mientras se encontraba en el templo, Joás escuchó la voz de su consejero más cercano: el rey de Egipto es poderoso, ¿por qué no forjar alianzas con él? La fuerza de su ejército podría protegerte. Estas palabras, un eco de la incredulidad, resonaron en su mente. La certeza de la alianza humana comenzó a desplazar el ardor de su fe. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía silenciosamente entre su pueblo y, a través de Joiada, había preparado un llamado a la restauración. Joiada se acercó al rey, su rostro iluminado con la luz de la verdad divina. «Oh, rey Joás, ¿olvidarás el pacto de tus ancestros? De la sangre de David viene la promesa de un rey eterno. No busques refugio en los ídolos de Egipto, ni en sus dioses mudos. La luz del Señor aún brilla sobre ti, avanza en su nombre». Las palabras del sacerdote caían como rocío sobre una tierra seca, y aunque su corazón aún lucha, Joás sintió un momento de clara convicción.
Se reuniría con los ancianos de Judá para discutir cómo restaurar el templo, el símbolo de la promesa de Dios para su pueblo. Con cada paso que daba hacia el templo, recordaba los relatos de los antiguos profetas y las victorias que Yahvé había traído a Israel. No obstante, la sombra de Atalía aún acechaba en sus pensamientos. Buscaba la manera de mantener su control, y el eco de su traición pasó como un oscuro recuerdo al inclinarse ante los ídolos. ¿Por qué se sentía tentado por lo que era falso? La batalla interna se intensificaba. Una mañana, a medida que el alba lágrimas doradas derramaba sobre Jerusalén, Joás se enfrentó a una decisión vital. Fue al templo acompañado de los príncipes de Judá, un grupo que buscaba amalgamar la devoción con la política. Su temor por lo que Atalía podría hacer era palpable. Pero el Dios de Israel se había manifestado en el corazón del rey y lo empujó a declarar públicamente la renovación de la alianza. Yo, Joás, rey de Judá, renuevo el pacto con el Señor, y con esto, comando que se desechen todos los ídolos y aquellos que adoran a dioses ajenos serán apartados de la tierra. Traeremos gloria de vuelta al templo de Yahvé. Los príncipes murmuraron entre sí, y algunos se mostraron reacios, pero el eco de su voz resonaba en el aire, y el peso de la decisión comenzó a tomar forma. La fe nunca está exenta de riesgos, ni el compromiso con Dios se realiza sin sacrificios. Mientras el impulso crecía, los corazones del pueblo empezaron a avivarse, se unieron en un clamor por la restauración del templo. La luz comenzaba a surgir, pero, en la oscuridad, las manos de Atalía se agitaban, tramando su venganza. Mientras los sacrificios se ofrecían y la adoración se renovaba, se encendió una chispa de esperanza. Sin embargo, un peligro acechaba en las sombras, y lo que parecía ser un nuevo amanecer podría tornarse en un ocaso de desesperación. En medio de esta agitación, la palabra del Señor anunció: «He aquí, la salvación viene como nació entre ustedes, en la ingratitud, pronto no solo será vuestro rey de Judá, sino testigo de la gloria». Aquellas palabras volaron como un susurro entre los creyentes, y el murmullo de un despertar se hizo presente. La lucha por el futuro de Judá apenas comenzaba, y aunque las sombras se acercaban, en el horizonte se vislumbraba un camino señalado por el dedo del Creador, dejando pistas del plan soberano en movimiento. ¿Sería Joás el rey que guiara a su pueblo hacia la luz, o sucumbiría a las garras de la oscuridad que le acechaba? Con el corazón dividido y el cielo en suspenso, los fieles esperaban la respuesta del cielo. Mientras la luz del nuevo día abrazaba Jerusalén, la atmósfera vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. Joás, aun con su corazón agitado y la sombra de Atalía en su mente, se movía entre el pueblo con una determinación renovada. La restauración del templo se había convertido en un símbolo no solo de la devoción a Dios, sino también de la identidad perdida de Judá. Los príncipes y sacerdotes, convocados por Joás, se reunieron en las vestiduras del templo, y en medio de ellos, Joiada se erguía como un faro de esperanza. «Hermanos míos, el tiempo ha llegado», proclamó el sacerdote. «Es tiempo de despojar el templo de los ídolos que han profanado la casa de nuestro Dios». Sus palabras cayeron como lluvia sobre la tierra sedienta, y los corazones comenzaron a arder con un fervor renovado. Sin embargo, Atalía, desconcertada y furiosa por la rebelión de su hijo adoptivo, comenzó a buscar aliados en la oscuridad. Prometió recompensa a los que la siguieran en su búsqueda de vengar su trono. Con ello, el viento soplaba en su favor, haciendo volar rumores de traición y desconfianza por las calles de la ciudad. Mientras tanto, Joás sintió un peso en su pecho. ¿Puede un rey, aún hecho niño, sostener la carga de una nación quebrantada? Su mirada se centró en el altar, y recordó las promesas antiguas que Dios había hecho a David, su antepasado: «Tu trono será firme para siempre». Su mente era un campo de batalla, donde luchaban la fe y el temor, y en este conflicto, una clara voz resonó en su interior: «No temas, el Señor está contigo». Con ese impulso, Joás proclamó a su pueblo: «¿Qué nos detiene? Renovemos nuestra adoración. Unamos nuestras voces en la alabanza y desechemos los ídolos». Este llamado resonó entre los nobles y el pueblo, y la fe comenzó a encenderse como un fuego en sequía. Pero conforme se levantaban las alabanzas, también surgía la venganza de Atalía. Mientras las celebraciones estaban en pleno apogeo, Atalía reunió su séquito de adoradores a Baales y dio rienda suelta a su ira. «Es un usurpador», gritó en las sombras, manipulando a aquellos que anhelaban el poder en su mano. «Traigan su cabeza a mí. No permitiré que la sangre real de Israel sea manchada por un rey niño». Las palabras de Atalía comenzaron a crear divisiones.
Algunos se sintieron atraídos por su promesa de seguridad mientras otros, llenos de temor, se mantenían leales a Joás. La trampa de la traición quedó tendida ante el joven rey, y la tempestad acechaba. Entonces, un día, mientras Joás se preparaba para el sacrificio en el templo, un extraño se presentó, llevando consigo un mensaje. Es tiempo de recordar lo que Moisés dijo: si te apartas, el Señor no te escuchará. Deuteronomio 31, 17. Las palabras fueron como un puñal en su corazón, y se dio cuenta de que la lucha por Judá no era solo contra Atalía, sino contra la incredulidad que acechaba en su propio ser. Con lágrimas en los ojos, Joás se dirigió al altar, consciente de que el sacrificio no solo debía ser físico, sino también el de su propia duda. Oh Dios de Israel, escúchame. Ustedes me han llamado a ser rey bajo tu autoridad, y por tu voluntad me levanto hoy para guiar a este pueblo en la esperanza y la restauración. Hago un pacto contigo: si me guías, nunca volveré a inclinarme ante los ídolos. Como un eco del cielo, la voz del Señor susurró en el viento: he aquí, en medio de la oscuridad, mi luz brilla más fuerte. El pueblo verá mi gloria, y a través de ti, Joás, el quebranto será transformado en redención. Mientras se cerraban las ceremonias, la amenaza de Atalía se cernía más cerca, pero la promesa divina resonaba en el corazón de Joás. Él sabía que la batalla era inminente. Las señales del cielo indicaban que todo lo perdido podría ser restaurado, y que la historia de Judá estaba a punto de transformarse. ¿Conocerá el pueblo la victoria a través de su rey niño, o la sombra de un reinado corrupto los engullirá en la desolación? El viento sigiloso traía consigo noticias de un cambio, cuya revelación aún pendía de la balanza de la obediencia. Pronto se abrirá un camino, y el tiempo de la redención dará paso a un glorioso amanecer, susurraba la esperanza sobre los corazones dispuestos a escuchar. Mientras los ecos de la celebración se desvanecían en la brisa fresca de Jerusalén, la tensión en el aire era palpable. Joás, con sus pensamientos todavía en el altar, sintió como el peso de la responsabilidad lo oprimía más que nunca. La restauración del templo, que prometía ser un canto de gloria, también era un campo de batalla espiritual donde la fe se pondría a prueba. Atalía, astuta como una serpiente, había desplegado su influencia como un manto oscuro sobre el reino. Su mano estaba en cada rincón, murmullos de traición se deslizaban entre el pueblo. ¿Qué sucederá si el pueblo se siente abandonado?, se preguntaba Joás. ¿Cuál es el costo de la lealtad en tiempos de incertidumbre? En ese momento de reflexión, Joiada, el sacerdote, se acercó a él con un rostro grave pero decidido. Rey Joás, dijo con voz firme, el peligro acecha como un lobo en la noche. Necesitamos actuar antes que el tiempo se nos escape. Joás miró a su alrededor y vio a sus súbditos, sus rostros marcados por la lucha interna entre el temor y la fe. Convoca a todos los hombres valientes de Judá, ordenó Joás. Los sacerdotes y los príncipes estarán a nuestro lado, pero también debemos unir las fuerzas de la gente. Joiada asintió, comprendiendo que el enemigo no era solo Atalía, sino el miedo que encadenaba a la nación. Juntos, procedieron a congregar a los guerreros y líderes, el primer paso hacia la batalla que se avecinaba. Mientras tanto, en el palacio real, Atalía se regocijaba, convencida de que su astucia había sembrado el caos entre el pueblo. Ella había confiado en los ídolos de Baal, preparando un altar para su propio sacrificio ritual, esperando un milagro que reafirmara su dominio. En su mente, el río de sangre que fluía desde el altar estaría marcado con la traición de lo que consideraba la traición de Joás. Cada acto de adoración a Yahvé solo fortalecerá mi mano, murmuró para sí misma. Con una determinación oscura, se propuso luchar con todo lo que tuviera. Pero le faltaba una cosa fundamental, el poder del Dios verdadero que había estado callado en su presencia pero que ahora despertaba en el pueblo renovado. Esa misma noche, Joás se reunió con sus hombres. Hermanos, comenzó con voz apasionada, nuestra identidad no es solo un título, somos el pueblo del Dios Altísimo. Si guardamos su ley, Él nos guardará. Si buscamos su rostro, seremos hallados, si luchamos con nuestras armas espirituales, seremos victoriosos. Los hombres se miraron unos a otros, la llama de la fe comenzó a arder en sus corazones. Con el amanecer, la multitud se reunió bajo el liderazgo de Joás, elevando sus voces en una canción de alabanza. La fe resonaba en cada nota, invocando la gloria de un Dios que nunca abandonaba a su pueblo. Pero entre ellos, las sombras de la traición acechaban como lobos. Atalía observaba desde la distancia,
disfrazada de celo por su reino, mientras el cielo temblaba. Y desde lo alto, se escuchaba un clamor sutil. «Oh pueblo, prepara tu corazón, pues el tiempo de la prueba se acerca». La victoria está al alcance de quienes permanecen fieles en la verdad. El viento trajo consigo la advertencia, y Joás, sintiendo la inminencia del conflicto, se dirigió nuevamente al altar del Señor. «Dame claridad, oh Dios», clamó en su desesperación. «¿Qué deberá suceder para que tu pueblo sea liberado de esta oscuridad?» De pronto, una nueva palabra de revelación llenó su espíritu, recordándole las antiguas promesas de Moisés: «Cuando te llamen en angustia, yo estaré allí». Joás supo que no estaba solo en su lucha, el eje de la historia estaba por cambiar. Un eco de esperanza cruzó su corazón: «Pronto, el Señor levantará un estandarte de salvación, y a través de mí, Judá verá su redención». Así, mientras la tierra temblaba bajo los pies de un niño rey, el destino de un pueblo se encontraba al borde del abismo, esperando el acto divino que transformaría su realidad. Pero ¿cómo puede la carne oponerse a lo que el cielo ha determinado? Una voz resonó, un reflejo de la pregunta que aún prevalecería en los corazones. El conflicto estaba por estallar, y la revelación del poder de Dios se aprestaba para manifestarse. ¿Quién prevalecerá en esta batalla por el alma de Judá?, se preguntaron muchos. La historia aguardaba con aliento contenido la respuesta, cada corazón listo para ser marcado por el destino eterno. Con la luz del nuevo día bañando la ciudad, la atmósfera se tornó electrizante. Joás se encontraba rodeado por líderes valientes y sacerdotes, su fe se alimentaba del fervor colectivo de un pueblo que había comenzado a despertar de un letargo letal. Entre los hombres y mujeres que aguardaban un mensaje de esperanza, la determinación de actuar se encendió como fuego en el corazón. «Hoy no solo enfrentamos a la pérfida Atalía», proclamó Joás, su voz resonando con un poder inquebrantable que desafiaba el miedo. «Hoy, luchamos por nuestra herencia, nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?». Las palabras de Joás reverberaron dentro de cada alma, y como un solo cuerpo, el pueblo se unió en un clamor de unidad y coraje. Mientras tanto, el eco del canto de alabanza resonaba en los cielos, y allí, en la presencia del Señor, un sacrificio de gratitud se alzaba. Pero en medio de este fervor divino, una figura sombría observaba desde lo alto de una atalaya. Atalía, infundida de furia y celos, sintió que su control sobre el reino estaba amenazado. «¿Acaso piensan estos hombres que pueden vencerme con alabanzas vacías?», murmuró, mientras un destello de ira cruzaba por su mirada. Su corazón, endurecido por años de oscuridad, la impulsó a planear una estratagema más siniestra. «Reunid a los sacerdotes de Baal», ordenó, su voz un murmullo helado, «haremos una ofrenda que el pueblo no podrá resistir». Ella había creído que su adoración maligna podría desviar el poder de Yahvé, sintiéndose arrogante en su altanería, sin reconocer que lo que el pueblo había empezado a construir era una fortaleza basada en la fe auténtica. Mientras las sombras se alargaban, Joás y Joiada discutían un plan. «Hemos levantado una nueva alianza con Jehová», dijo Joiada, «y dispondremos a nuestro pueblo para que actúe en su nombre. Daremos pasos firmes y justos, y enfrentaremos la oscuridad que Atalía ha esparcido». El día de la confrontación llegó, y el pueblo de Judá se agrupó enfrente de las puertas del templo. Joás, vestido con sus mejores ropas reales, se hizo presente ante la multitud, sosteniendo la ley del Señor en sus manos. «Hoy, delante de Yahvé, tomamos un juramento de lealtad», proclamó, renovando nuestro pacto y abriendo el camino para restaurar el templo y su gloria. En el palacio, Atalía realizaba su sacrificio, invocando a Baal con una desesperación que solo un corazón corrupto puede entender. Al otro lado, el pueblo de Judá comenzaba a levantar sus voces en unidad, cantando himnos que revivían la memoria de sus antepasados, sus corazones latiendo al unísono. Pero, en la noche, una niebla pesada cubrió la ciudad. El viento susurró entre las casas, trayendo un anuncio que estremeció incluso los muros de piedra. «El cielo ha determinado un juicio», resonó una voz quijotesca, «pero habrá salvación para aquellos que giren sus ojos al Altísimo». Joás sintió que el peso de una gran responsabilidad caía sobre sus hombros mientras entendía que la batalla era tanto espiritual como física. «Dame la valentía, oh Señor», oró en silencio, «para resistir lo que está por venir». Era el momento culminante, y aunque el pueblo clamaba por libertad, los ecos del desafío de Atalía se intensificaban. La gloria del Dios de Israel se manifestaba en poder, pero la traición se cernía sobre ellos.
Con un grito desgarrador, Atalía se lanzó a la confrontación, y el pueblo se preparó para el conflicto. ¿Quién será el valiente que se levante contra la oscuridad?, preguntó Joás con el fervor del tercer cielo. Mientras la batalla se acercaba, un susurro divino brotaba entre el pueblo, introduciendo la duda en los corazones de los que aún vacilaban. ¿Puede acaso la luz prevalecer sobre la oscuridad? ¿O el pueblo elegirá el camino de la traición? La respuesta del pueblo quedó suspendida en el aire, y el destino de Judá pendía de un hilo, aguardando el movimiento decisivo que liberará o condenará a la nación. La revelación del plan de Dios estaba al alcance, solo faltaba un instante para que se desvelara la verdad oculta ante los ojos de todos. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, una oscuridad palpable descendía sobre Judá. La confrontación que se avecinaba era más que solo un enfrentamiento entre dos fuerzas, era una batalla por el alma de la nación. Joás, decidido a liderar a su pueblo hacia la luz, se volvió hacia aquellos que lo rodeaban, su voz resonando con fervor. «Recuerden, hermanos y hermanas», exclamó, «nuestro Dios nunca nos ha abandonado. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy, confiaremos en su promesa. No será nuestro poder, sino su mano la que nos guiará». Al escuchar sus palabras, la multitud sintió un renovado ímpetu. Cada uno levantó sus ojos hacia los cielos, buscando el respaldo divino. Sin embargo, en las sombras, Atalía estaba en lo alto del palacio, preparando su malvado ejército de adoradores de Baal. La risa oscura de su ambición resonaba en los rincones más íntimos de su corazón. «Creen que su adoración puede compararse con el poder de Baal», gritó a su audiencia entusiasmada. «Hoy sentirán el fuego de su ira, y verán que la fuerza de verdad siempre prevalece sobre la falsa gloria». Ambos bandos, con sus distintos íconos de fe y poder, se preparaban para el inevitable choque. Joás, con la unción del Señor sobre él, tomó su lugar en el centro de la plaza, rodeado por los guerreros valientes y una multitud fervorosa. Su corazón latía desbocado por el gran peso de la responsabilidad, pero también por la esperanza. «Estamos en la brecha», proclamó, «y juntos lucharemos con nuestras alabanzas y nuestras espadas. Nadie será dejado atrás, ningún fiel será abandonado. En este día, las promesas de Dios se harán realidad, y veremos el cumplimiento de su plan para Judá». Al unísono, el pueblo comenzó a entonar cánticos que recordaban la liberación de Egipto, y el estruendo de las voces se elevó hasta tocar las puertas del cielo. Las fuerzas de Atalía, sin embargo, se preparaban para la ofrenda de sangre y fuego, sin entender el sacrificio que su Dios había ordenado. Los ecos de alabanzas resonaban en el aire, mientras que la negrura del odio y la desesperación comenzaba a asfixiar el corazón de Atalía. Sus sacerdotes, con los rostros pálidos por el temor del poder divino, se preparaban para presentar su oferta. Pero en un súbito destello de fe, el pueblo de Judá empezó a moverse hacia el templo, seguros de que sería allí donde la salvación se manifestaría. Tan pronto Joás vio la multitud avanzar como un río de determinación, sintió en su ser la inminente intervención de Dios. Con fervor, se arrodilló y clamó: «Señor de los ejércitos, escúchanos. Entramos aquí en tu nombre. Haz que se manifieste tu gloria, para que todos sepan que solo tú eres Dios». En ese instante, los cielos se abrieron un poco más, y un resplandor irradiado comenzó a descender sobre el templo. Una luz que prometía respuesta y esperanza fue seguida por un viento fuerte que arrastró el temor de muchos. Los murmullos de temor comenzaron a invadir a los sacerdotes de Baal, y sin embargo, la obra de Joás, su fervor, y la unidad del pueblo clamaban por el reino del Señor. «Ahora, mirad», exclamó Joás con voz de poder y autoridad, «el Señor de los ejércitos se levanta en nuestra defensa. Por su gracia, yo desafío a esta oscuridad». Sin embargo, en la penumbra del palacio, Atalía sintió como su corazón se congelaba en la desesperación. Al ver que su poder se desmoronaba, permitió que el miedo se volviera un monstruo que devoraba su confianza. Con un grito de rabia, se lanzó a la batalla, pero sin saber que el verdadero conflicto era invisible, forjándose en la fe del pueblo. El desenlace de esta confrontación se acercaba, y un nuevo giro en el plan divino a punto estaba de revelarse. Las campanas sonaban, la lucha comenzaba a estallar, y un temblor seguía las órdenes de Joás mientras él clamaba por la intervención del Dios vivo. Pero en este momento crítico, una pregunta reverberaba en el aire: ¿se levantará un espíritu de traición entre el pueblo elegido, o permanecerán firmes en su pacto? La respuesta aguardaba en el filo de la espada.
La luz y la oscuridad chocaban, llevándolos a un punto de inflexión que cambiaría la historia de Judá para siempre, y el plan soberano de Dios sobre la vida de sus elegidos aún permanecía misterioso, aguardando su perfecta revelación. En el templo, la música de guerra resonaba en lo profundo del corazón de Judá. Las voces del pueblo, llenas de emoción y esperanza, cubrían el viento con una melodía de fe. Joás, levantando su mano, dirigía sus palabras hacia el cielo, como si quisiera tocar lo divino. La batalla es del Señor, proclamó, y su declaración reverberó en los muros de piedra, resonando con la misma fuerza que el latido del pueblo enfervorizado. Mientras tanto, las fuerzas de Atalía, armadas hasta los dientes con lanza y escudo, se preparaban para el ataque, confiando en el poder que pensaban tener sobre los dioses de su propia creación. En su mente, los gritos de guerra entonados en honor a Baal eran la promesa de victoria, y el humo de los sacrificios era un presagio de dominio. Atalía contemplaba a sus guerreros, infundiendo valor en ellos con cada palabra. Hoy, venceremos. La ira de Baal desatará su juicio sobre los traidores. Sus palabras eran filos de fuego que avivaban la llama de odio en aquellos corazones ya perdidos. Sin embargo, Joás sabía que había una guerra mayor teniendo lugar. En su espíritu, sentía la esencia del conflicto más allá de la carne, una confrontación entre la luz y las tinieblas que reflejaba la lucha de su nación. Con la fuerza de su voz, convocó al pueblo: hermanos, arrodillémonos y busquemos a nuestro Dios. Clamemos a Él para que nos dé la victoria. Cuando todos se postraron, una atmósfera de fervor y devoción envolvió el templo. Cada oración era como una flecha disparada al cielo, llena de fe en el poder de Dios. Las súplicas se elevaban en un clamor unánime, y como respuesta, una intensidad divina comenzó a llenar el aire, haciendo que los corazones que alguna vez temieron se llenaran de valor. Mientras tanto, Atalía, alejada de la luz y abrazada por la oscuridad, planificaba su movimiento. Que se batallen nuestros dioses en el campo. El temor es el arma más letal, musitó, sin saber que estaba jugando con llamas que podían consumirla. De repente, en un instante que pareció eterno, una corriente de viento celeste golpeó las puertas del templo, como si el mismo aliento de Dios se hubiera manifestado. Joás sintió que el poder del Altísimo lo rodeaba, y una paz inquebrantable se posó sobre él, un recordatorio de que nada se escapa de la mano divina. Levantaos, dijo, pueblo de Judá. La tabla de la victoria no se da en balas, sino en fe. Confiemos en la promesa. Y justo entonces, un milagro comenzó a manifestarse. Un brillo resplandeciente apareció en el firmamento, como un faro que iluminaba la oscuridad que caía sobre ellos. En ese momento, Atalía lanzó su ataque. Sin embargo, no anticipó que la fe del pueblo sería su mayor escudo y la alabanza su espada. Los soldados de Joás, infundidos con el poder divino, avanzaron en una multitud corpulenta, mientras las alabanzas rompían las cadenas del temor. Las espadas chocaban, y el eco de los gritos llenaba el aire, pero entonces una sombra encubierta se alzó entre los suyos. Algunos, con los ojos enturbiados por la confusión, comenzaron a murmurar dudas. ¿Y si Baal todavía tiene poder? ¿Y si hemos sido traicionados? La traición comenzaba a gestarse en sus corazones, alimentada por el miedo y la incertidumbre. Joás reconoció el peligro inmediato. No permitáis que la sombra de la duda os consuma, gritó, su voz alzándose por encima del caos. Recuerda lo que nuestro Dios ha hecho, lo que prometió se cumplirá. Yo confío en el Señor. Aún así, en la confusión de la batalla, el espíritu de traición comenzó a cernirse certeramente sobre el pueblo. Amargura y miedo se colaban como serpientes, buscando atentar contra la unidad que Dios había forjado en su promesa. Por un momento, la visión de la victoria iluminó los corazones de muchos, pero la sombra de la traición amenazaba con oscurecerlo todo. Mientras el conflicto alcanzaba su clímax, un profundo susurro comenzó a escucharse en el aire: la lección de fidelidad es dolorosa, mas, en la prueba hay redención. El destino de Judá pendía de un hilo tenuemente tejido por la fe y la desconfianza. La historia de su pueblo estaba a punto de definir el carácter de su Redentor y también la revelación del plan soberano de Dios que aguardaba ser desvelado en el crisol de la desesperación. El estruendo de la batalla reverberaba en el campo donde se enfrentaban los ejércitos de Judá y la tiranía de Atalía. Bajo el cielo cargado de nubarrones, mientras las espadas relampagueaban, la tensión era palpable. Joás, con el fuego de Dios ardiendo en su corazón, vio cómo algunos de sus propios hombres comenzaron a titubear.
El eco de las dudas resonaba como un tambor, y su espíritu fue apresado por el anhelo de restaurar la confianza en el Dios que había prometido estar con ellos. Firmeza, llamó Joás, elevando su voz sobre el clamor de la guerra. No temáis a sus dioses. El Señor de los ejércitos está entre nosotros. Aquel que nos ha liberado de la mano de Egipto peleará por nosotros hoy. Recordad su mano poderosa y su brazo extendido. Sus palabras fueron como un bálsamo en herida. Algunos de sus hombres, al escucharlas, sintieron la llama revivir en sus corazones. Mientras tanto, Atalía, considerada la reina de la oscuridad, luchaba con ardor. Para ella, cada golpe de espada era un paso hacia la afirmación de su dominio. ¿Dónde está vuestro Dios?, gritó hacia sus enemigos, su voz una mezcla de desafío y desesperación. ¿Dónde estaría su gloria en medio de la derrota? Pero su arrogancia no podía ocultar la rabia y la frustración que brotaban en ella, porque aunque se aferraba a sus ídolos, en lo más profundo sentía un temor irracional ante el Dios que estaba levantando a su pueblo. La batalla se intensificó, y en medio del tumulto, la sombra de la traición se hacía más evidente. Cada vez más hombres de Judá comenzaban a rendirse ante el pavor, sintiendo que el poder de Baal podría ser más fuerte que la promesa de su Dios. Joás, viéndose rodeado de desolación, comprendió que la lucha era también contra la desconfianza, y por lo tanto, debía enfrentarla con fervor sumergido en la fe. Alcemos nuestras voces, exhortó, mientras el fragor de la contienda pie en la balanza. Si nuestras lenguas alaban, los muros de la desconfianza caerán. Clame a su nombre, santo y poderoso es Él. Entonces, como si el mismo cielo respondiera a su llamado, un rayo de luz descendió, iluminando el campo de batalla y llenando de asombro a ambos lados. La corriente del Espíritu Santo parecía fluir entre los soldados, dándoles valor y renovando su fe. Los murmurantes encontraron en su pecho una llama ardiente, y comenzaron a cantar, con voces unidas, el himno de su Redentor. Al oír esto, la confusión se apoderó de Atalía y sus guerreros. ¿Qué es esto? ¿Acaso sus dioses han tomado vida entre ellos? Su incredulidad se transformó en terror cuando, en medio del canto, algunos de sus hombres empezaron a dudar. ¿Estaban del lado correcto? La fe del pueblo de Judá, como un torrente, rompió las barreras del miedo que intentaban encadenarlos. El poder de Dios se manifestaba de tal manera que incluso los corazones más duros comenzaron a rendirse. La victoria no sería solo un triunfo militar, sino una confirmación de la fidelidad de su Dios. Sin embargo, mientras la batalla se tornaba en favor de Joás, una visión siniestra se manifestaba en el alma de Atalía, revelando su verdadero temor, la certeza de que el rey niño era una amenaza para su reinado. Debo detener esto antes de que sea demasiado tarde, pensó. Justo en el apogeo de la batalla, cuando la esperanza parecía tomar vuelo, un murmullo oscuro se levantó entre las filas de Judá. Una voz se alzó para socavar la fe renovada, ¿que si hemos sido engañados? ¿Que si todo esto es en vano? Esa semilla de duda se sembró rápido, y la traición acechaba en los corazones. Joás, sintiendo la calma y la tormenta a su alrededor, entendió que el verdadero enemigo no solo era Atalía, sino sus propios hombres duditativos. Pueblo de Judá, clamó, mirad hacia el cielo. Él nunca nos ha fallado. La victoria es garantizada por su fiel promesa. Al susurrar estas palabras, una visión inesperada se apoderó de su corazón. Un ángel glorioso emergió de la luz celestial, trayendo consigo un mensaje divino: la redención está al alcance, mas primero, ha de revelarse la lección de lealtad a través de las llamas. Los hombres de Judá, ya al borde del desánimo, sintieron de nuevo el poder de la fe. La intervención divina estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Sin embargo, el desenlace no solo oscilaría entre la victoria y la derrota, sino que expondría el verdadero propósito del corazón de cada uno. Así, el clamor de batalla resonó, pero una mayor verdad se levantaba en el horizonte. La pregunta era, ¿qué precio tendría que pagarse para que la oscuridad se disipara y tocase el resplandor de la gloria de Dios? La batalla personal de cada hombre de Judá se uniría a la historia del pueblo, revelando el plan soberano de Dios que aguardaba ser descubierto. La batalla continuaba rugiendo como un torrente salvaje, y el eco del conflicto se mezclaba con las súplicas fervientes de aquellos que clamaban a su Dios. Joás, con el corazón palpitante de fervor, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Había inspirado a su pueblo a levantarse contra la opresión, pero ahora enfrentaba el desafío más profundo:
podría realmente unir a su gente en la fe, incluso en medio de la duda y la incertidumbre. No temáis, volvió a gritar Joás, levantando su espada hacia el cielo. El Señor que nos ha guiado es nuestro estandarte. Avancemos en su nombre, pues el dulce aroma de la victoria comienza a elevarse sobre este campo de batalla. A medida que sus palabras resonaban en el aire, un pequeño grupo de guerreros, aún titubantes, comenzó a moverse hacia adelante, impulsados por la luz de la fe que reavivaba en sus almas. Mientras tanto, Atalía, presa del pánico y la rabia, vio cómo su ejército se tambaleaba ante el ímpetu del pueblo de Judá. Dispérsense, ordenó con una voz temblorosa, intentando recuperar la dominación perdida. Que la oscuridad se posicione, que todo lo que temen se haga realidad. Sin embargo, el clamor de adoración que resonaba entre las tropas de Judá era un canto de esperanza que desafiaba la desesperación. De pronto, un avivamiento sobrenatural comenzó a manifestarse, el aliento del cielo pareciendo invadir cada corazón. Historias de los milagros de Dios en el pasado reverberaban en las mentes de los guerreros, cómo había dividido el mar, cómo había hecho caer muros y cómo había enviado fuego desde el cielo. Cada recuerdo se convirtió en un testimonio poderoso de su fidelidad. En medio de este clamor de fe, un joven soldado, cuyo espíritu había estado al borde de la rendición, se levantó con audacia. «¿Qué importa que seamos pocos?», exclamó. «Con Dios de nuestro lado, somos una multitud. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza». Al oír estas palabras, el fervor se encendió en cada corazón, y la confianza creció como un bosque después de la lluvia. Joás, observando cómo la voz de uno se multiplicaba entre todos, supo que el cambio había comenzado. La lucha no solo era externa, el verdadero conflicto se libraba dentro de sus corazones, y cada hombre debía decidir si se fiaba de lo que sus ojos veían o de lo que su Dios había prometido. Tenía que guiar a su pueblo hacia un acto de fe todavía mayor. Canten y clamen. Que el sonido de nuestra alabanza sea nuestra arma más poderosa. Él no nos dejará. A medida que las proclamas de fe llenaban el aire, la atmósfera se hizo densa. Extrañas visiones comenzaron a danzar ante los ojos de los guerreros, recordándoles la grandeza de su Dios. Pero a la distancia, una sombra acechante se cernía sobre Atalía, quien, con cada instante que pasaba, veía sus estrategias desmoronarse. La desconfianza se había infiltrado, sus propias tropas empezaban a recordar la gloria del Dios Altísimo. Desesperada, Atalía lanzó un grito desgarrador: «¿Por qué dudáis? No elijáis al Dios del enemigo. Esto es un engaño que nos llevará a la destrucción». Pero sus palabras eran como cenizas al viento, atrapadas en el clamor de los hombres de Judá, que se unían en un fuerte grito de guerra. La unión de sus voces resonaba como un trueno y hacía temblar el suelo. En ese instante, el cielo se tornó aún más oscuro y un relámpago cortó el aire. Joás, sintiendo en su ser el peso de la anhelante mirada de Dios, comprendió que este momento no era simplemente para una victoria militar, sino para un renacer del espíritu. Atalía no solo busca nuestra muerte, sino el alma de Judá misma. El precio de nuestra lealtad es nuestra fe en el Dios verdadero. La tensión era palpable, y mientras el campo de batalla se sacudía con encuentros violentos, una paz peculiar comenzaba a perfilarse en el corazón de Judá. Joás sabía, no obstante, que el desenlace no estaba definido y que aún quedaba un desafío por enfrentar. En su mente resonaba la promesa eterna: donde hay fe, el camino se abrirá. Como un eco del pasado, su corazón se llenó de la certeza de que, si aquellos hombres permanecían firmes y fieles, la luz de su Redentor brillaría aún en los días más oscuros. Pero ¿qué sacrificio requeriría Dios para sellar su pacto con ellos, y cómo se revelaría al final el plan soberano del Creador a través de esta oscura prueba? La respuesta estaba por descubrirse en los próximos albores de la batalla. La tensión en el campo de batalla se intensificaba como un resorte a punto de estallar. Joás se movía como un rayo entre sus hombres, animándolos y recordándoles la promesa del Creador. No temáis a la oscuridad que nos rodea. La luz de Yahvé nos guiará. Las palabras ardían en su pecho, y el eco de la fe reverberaba en cada alma presente, renovando el propósito que unía a Judá en un clamor por la restauración. Mientras tanto, las sombras de Atalía se arremolinaban en la distancia, su angustia crecía a medida que veía cómo sus filas flaqueaban ante el poder de la voz unida del pueblo de Dios. La adoración era un arma formidable, y aquella multitud que antes había dudado ahora avanzaba con una convicción sagrada. Este no es un simple conflicto, es nuestra lucha por la identidad misma,
pensaba Joás, sintiendo el peso de ser el rey que había prometido guiar a su pueblo hacia la luz. De repente, un susurro se alzó entre los guerreros. «Hay un precio que pagar por nuestra lealtad», resonaba un eco en sus corazones. Joás, sintiendo la inquietud brotar entre sus filas, se detuvo y se volvió hacia su gente. «Cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. ¿Estamos dispuestos a darnos por completo a nuestro Dios y a resistir el embate del enemigo?» La multitud, iluminada por una fe renovadora, asintió y comenzó a alzar sus voces a una sola, clamando por salvación y unidad, convirtiéndose en una poderosa coral que retumbaba en el cielo. Mientras tanto, Atalía, con la desesperación como motor, lanzó su ataque. «Adoradores de Baal, alzad vuestros corazones en sacrificio. La fuerza de nuestros dioses prevalecerá en esta batalla contra esos traidores». Sus palabras eran veneno, pero en medio del canto de Judá, solo causaron desdén. Los chispazos de una promesa olvidada comenzaron a prender en el corazón de sus soldados, quienes, enfrentando la sombra de su despreciada reina, comenzaban a recordar los grandes actos de Yahvé. Fue entonces que Joás, sintiéndose guiado por el Espíritu, dio un paso adelante. «No es solo el rey quien lleva el peso de esta guerra, sino cada uno de nosotros. La fidelidad de nuestros antepasados llama desde el cielo. Proclamemos juntos la grandeza de nuestro Dios. Cantemos, y dejemos que nuestras voces se eleven como un incienso agradable». Las voces se unieron en un grito de alabanza, cada nota resonando con el poder de la fe y la esperanza recién adquirida. Ellos estaban dispuestos a enfrentarse a la mayor de las tempestades. El cielo se oscurecía, y el viento aullaba como un preludio de lo que vendría. «Que caiga la oscuridad», gritó Joás. «Por nuestra adoración y unidad, nos levantaremos en victoria». Al escuchar estas palabras, el pueblo de Judá era como un sido avivadas por el mismo fuego que había descendido sobre los profetas, infundiéndoles un valor palpable. En medio de este fervor, la oposición de Atalía se tambaleaba. La confianza en sus ídolos flaqueaba al ser golpeada por el poder de la voz judía. El estruendo de la batalla resonaba, pero el eco de la adoración alcanzaba el trono celestial, sacudiendo los cimientos del firmamento. A medida que ambos bandos chocaban, la oscuridad parecía retroceder, incapaz de soportar la gloria que venía incansablemente desde el corazón de los hombres de Judá. Pero entonces, en el más oscuro rincón de la batalla, un destello de traición se encendió. Algunos de los guerreros de Joás, atrapados por la desesperación, comenzaron a murmurar. «¿Y si al final esta fe es en vano? ¿Acaso no nos han llevado estas alabanzas a la ruina?» Joás, sintiendo esa sombra devoradora, se armó de valentía y gritó. «Deteneos. Sabed que la mayor traición que podemos hacer es abandonar nuestra fe. La única verdad que prevalece es que nuestro Dios vive y actúa en medio de nosotros. Confiad en Él, y seremos salvos». Las palabras de Joás fueron como balas de luz disparadas contra la oscuridad. Los hombres, viendo su determinación, comenzaron a abandonarse en el poder de la fe que había comenzado a resurgir en sus corazones. La batalla comenzó a cambiar de rumbo. Ahora unidos, avanzaron, decididos a hacer frente a Atalía y su hostigamiento idolátrico. Sin embargo, en el oscuro fondo de esta confrontación, aún resonaba un trino de advertencia. «El camino de la desconfianza puede arrastrar con él un precio demasiado alto», resonó en sus mentes mientras se adentraban en el frenesí de la lucha. El destino de Judá pendía de una cuerda muy delgada. ¿Podría el pueblo de Dios permanecer fiel en el crisol de esta poderosa batalla? Así, la revelación del plan soberano de Dios permanecía como una sombra en el horizonte, susceptible a la fe y a la lealtad del pueblo. ¿Vencerían? ¿O serían consumidos por la oscuridad que acechaba, esperando un momento de duda que se convertiría en una traición devastadora? La respuesta aguardaba entre el humo de la guerra y el clamor del pueblo, donde la redención brillaba bajo la luz del cielo, aún por desvelarse.